Muy buenos días con todos. Bueno, vamos a dar inicio a la teleclase del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar? Sí se lo escucha, licenciado. Gracias. Bueno, el día de hoy tenemos ya la teleclase correspondiente a la semana 12. Los que tienen aún trabajos pendientes, por favor, la plataforma está activa, está abierta para que puedan seguir igualándose. ¿Tienen alguna duda, pregunta sobre el último cuestionario quizá que les pueda ayudar? ¿O estamos todo claro para iniciar con el tema del día de hoy? Buenos días, licenciado. Le comento que estoy laborando por el momento. Buenos días, no se preocupe, tranquilo. Ya, licenciado. Solo le voy a estar escuchando, por favor. No se preocupe. Buenos días. Buenos días. Esperamos un minutito más a ver si se siguen conectando los compañeros, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Está un poco lenta la plataforma. Permítanme a ver si abro el video directamente de... ¿Me pueden escuchar?
Sí, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días con todos. Sí, Disculpen, licenciado, sí le puedo escuchar. Buenos días. estoy un poquito, el internet me está fallando, pero Sí, parece que sí está fallando, de verdad, pero sí queda grabada esta clase, ¿no? sí, todas las clases quedan grabadas. Licenciado, buenos días. Buenos días. Disculpen, estoy un poquito con fallas en el internet. Estoy intentando abrir desde el YouTube los videos. Bueno, el primer video para iniciar con la clase, por favor. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, licenciado. Listo. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Nos toca el tema, el origen de las especies y la evolución. Entonces vamos a iniciar con un video introductorio para adentrarnos en la presentación de la clase. La historia de la vida comenzó hace 3.800 millones de años. Microbios, vertebrados, plantas, insectos, todos descendemos de un antepasado común. En la actualidad, los científicos han clasificado aproximadamente 1,5 millones de especies distintas y calculan que esa cantidad es apenas entre el 10 y el 50% de las especies que aún quedan por descubrir. A pesar de esta gigantesca diversidad biológica, todas las definiciones de especie que ha establecido la ciencia son arbitrarias. La historia de la vida es un fenómeno dinámico y en constante cambio, en el que los límites entre las especies muchas veces son difusos. Los biólogos delimitan las especies según su capacidad de reproducción. Por ejemplo, los osos solo se aparean con otros osos de la misma especie. Sin embargo, este tipo de definición no es útil para clasificar a una gran parte de los seres vivos que existen, los que no se reproducen sexualmente. Las bacterias, por ejemplo, solo se reproducen por división y además pueden intercambiar material genético con otras especies de bacterias. Otro
Otra manera de clasificar a las especies es tener en cuenta la similitud genética entre los individuos. El hombre y el chimpancé comparten un 98,5% de su genoma. Los miembros de la especie humana nos parecemos genéticamente entre nosotros en un 99,5% y, sin embargo, no somos especies distintas. La otra cuestión que genera debate en la comprensión del mundo vivo es la de cómo surgen nuevas especies. Siguiendo la línea de Darwin, la mayoría de los científicos creen que las especies aparecen por la acumulación lenta y paulatina de modificaciones, que si favorecen la supervivencia de la especie, serán promovidas y conservadas por selección natural. De este modo, algunas especies sobreviven y otras no. Sin embargo, Mark Teigel ha descubierto evidencias de que las especies no surgen por modificaciones lentas y graduales, sino todo lo contrario. Acontecimientos abruptos y excepcionales aceleran los cambios genéticos que llevan a que una especie se divida finalmente. Son accidentes felices, porque contribuyen a la diversificación de la vida. Los accidentes que provocan la aparición de especies nuevas pueden ser de distintos tipos: medioambientales, aislamientos geográficos, genéticos o incluso psicológicos. Perfecto, entonces ahí estaba el primer video que teníamos que ver, que analizar. Nos habla sobre el origen de las especies, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, según dice, pues nosotros venimos de la misma, desde la misma línea bacteriana, por decirlo así, porque inició la vida como una pequeña bacteria y luego se transformó en lo que, o evolucionó más bien a lo que nosotros conocemos ahora como animales, plantas, pues y los seres humanos que somos nosotros. ¿Alguna pregunta, duda sobre el video? ¿Algo que aclarar? Licenciado, yo tengo una duda. Dígame. Mira, por ejemplo, ahorita dice ahí que el inicio de la vida comenzó hace 3.800 millones de años, ¿no? Tres Pero en mil otro video ochocientos está 500, 3.800 millones de años. sí. Pero en otro video, los anteriores está, sí, pero en el otro video anterior está que comenzó a 500 millones de años. Es mi duda. No le escuché bien, José. ¿Me puede No sé repetir? si me expliqué bien. Se le escucha muy Es que bajito. el internet está bien malo, ¿no? Le decía al licenciado que, por ejemplo, ahorita dice que es hace 3.800 millones de años, pero en un Ujú. video anterior está que comenzó en 500 millones de años. Y cuando yo hice el examen, o sea, no atinaba qué poner, o sea, si el que dice 3.800 o 500 millones. No creo que haya sido hace 500 millones de años, José, porque es 3.500, 3.800, entre eso. Quizás se Y confundió yo por usted. eso estaba en una Lo que- clase y en el video que estaba usted grabado, me Ujú. dice 500. Y yo ya puse en el examen 500, pues, porque yo iba a poner 3.800. Vi el video 500, digo. Ya puse 500. Por eso la de ahorita veo que dice ahorita 3.800 de eso, por eso lo que era mi duda. 3.500 haya sido, José, no haya sido 500. 3.500, 3.800. Lo que pasa es que no No, tenemos sí, una fecha exacta. ya. Esa nomás era. Sí, sí. Quizás justo ese momento se Aquí, me cortó o algo, pero es entre 3.500 y tres mil sí, yo ochocientos solo, años. sí, vi 3.000, o sea, 500, entonces digo, entonces eso digo, eso nomás es. Ya, no se preocupe. ¿En qué video me dice? En el que dio
En el último creo que es que yo estaba viendo los videos para hacer el deber. ¿Ya? Entonces ahí, y mientras iba haciendo el deber, o sea, yo iba viendo los videos que nos dio, y entonces ahí, no sé si escuché mal, pero yo puse 500 y era 3500, entonces, Y no sé, ahorita mismo voy 3800. a revisar. Dígame, Ya. David, ¿tiene la manito levantada? Buenos días, dicen. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Es que yo recién me conecté. ¿O de qué están hablando? Y sí veo que están hablando de un examen, pero sí todito dijeron que me iban a mandar por el WhatsApp y, o sea, nadie me da razón ni de las notas, ni de nada. Además, o sea, escribo a todos los licenciados que me manden o sea, las notas, que me manden los deberes que toca hacer, pero según yo ya estoy igual y todo, pero no sé cómo está. La única que me ayuda es la licenciada de lenguaje, ella me tiene al día, como yo ya, igual yo le entregué todos los deberes, la única que me contesta, o sea, la única que le puedo preguntar, porque ella coge y responde, y yo estoy que pregunta a toditos los licenciados qué toca hacer y todo, y para estar al día, pero ninguno me da razón, y ni la tutora la de sociales tampoco, no me da razón, solo me deja en visto, o sea, no sé, o sea, qué les cuesta coger, responder, o sea, un mensajito, decir, ¿sabe qué? Bueno, cuando estamos en la clase de ella, nos dice, ¿sabe qué? Ya después le ayudo, después yo le cojo el mensaje después, no me, quién sabe si me mirará el otro viernes el mensaje y solo me mirará y no me responde. De tanto que le insisto que me mande alguna cosa, y, o sea, ninguna de las chicas me da razón. Pues digo, lo único que me da razón es la licenciada de lenguaje, ella es la que coge y me responde, verá tranquilo, que ya vamos a acomodar, que todo esto, tal. De los demás solo me dejan en visto, en visto, en visto, en visto, y no sé cómo, o sea, en qué forma me pueden ayudar. Buenos días. Buenos días. A mí me ha escrito y yo le dije que conmigo está al día. Si es que ya subió los dos resúmenes y los dos cuestionarios, conmigo está al día. Las notas no se le puede recibir, revisar únicamente a usted, toca esperar que suban todos. El último cuestionario está abierto hasta el siguiente viernes, así que después de eso se califica. Conmigo creo que ya habló, me escribió, yo le dije que si tiene los dos resúmenes y si tiene los dos cuestionarios, pues está al día. Claro, claro, yo ya le envié eso, ya le envié Ya, todo. entonces no se preocupe, que ya si ya está con eso, no se preocupe, porque si ya ha entregado, ya se le va a calificar. Insisto, no se le puede revisar solo a usted, porque hay fechas en las que se tiene estipulado calificar a todos. Toca esperar que todos suban para poder calificar. Claro, solo eso nomás de él. ¿Alguien Entonces, alguna otra pregunta, duda? No es ningún examen, es una prueba parcial. La semana anterior se terminaba el parcial número 2 o el segundo parcial. Entonces, al terminar cada parcial se debe tomar una prueba. Yo no sé cómo estarán los demás compañeros, pero yo en lugar de tomarles la prueba les envío a llenar un cuestionario. Todos los cuestionarios se les ha subido a la plataforma. Los que no tienen acceso a la plataforma tienen que hablar con el profe Otto para que les ayude. Y si no pueden ingresar, tienen que escribir por interno para enviarles los temarios al WhatsApp y que puedan responder. A los que tienen los casos Licenciado, especiales ya hay bien. grupos predeterminados para ello, entonces tienen que escribir, profe, tal materia estoy todavía pendiente, no sé si es que hicieron algo, etcétera. A los que tienen cuestiones especiales se les ha creado un grupo específico de WhatsApp para este mismo fin. No es ningún examen, todavía no llegamos al examen final, solamente al finalizar se toma un examen, pero igual de la misma manera yo creería que no se les va a tomar en vivo, sino que se les dejará un cuestionario tal cual se ha hecho hasta ahora. Yo sí les entiendo y les comprendo a los que recién están ingresando o que recién se han unido a las teleclases, pero son directrices que uno al inicio del año ya se ha dado. Entonces, para los que son nuevos, para los que recién están ingresando, les explico nuevamente. Este quimestre, por decirlo así, se divide en parciales. Ya hemos terminado el primer parcial con las primeras 4 semanas. Ahora bueno, conmigo fueron 6 clases que tuvieron.
Luego el segundo parcial también terminaron después de 6 clases. Tienen semanas saltadas, tienen, por ejemplo, conmigo, tienen esta clase el día de hoy, de aquí nos vemos en 15 días, no tenemos todas las semanas, no dejamos tarea todas las semanas, únicamente en la teleclase uno les dice, esta semana hay clase, esta semana hay tarea, esta semana no hay tarea, esta semana se termina el parcial, se les deja el cuestionario y es igual que una tarea. Ustedes resuelven, suben a la plataforma, se les revisa más o menos en 10, 15 días porque es el límite de tiempo que uno les deja estipulado para que puedan realizar. No todos pueden hacer al mismo día o en el siguiente día, entonces se les deja una fecha, plazo para que puedan realizar estos trabajos. Los que no tienen acceso a la plataforma, si el profe Otto no les puede ayudar, se les están creando grupos específicos en WhatsApp para ayudarles con el envío de tareas por WhatsApp y asimismo ustedes deben enviar por WhatsApp. Los que tienen estos casos deben escribir, buenos días, profe, buenos días al profesor que ustedes tengan. Supongo que están en los grupos generales, entonces los grupos generales ya tienen que saber cuál es el profe de ciencias, cuál es el profe de sociales, cuál es el profe de mate, etcétera. Entonces, a cada profesor ustedes tienen que escribir, profesor, buenos días, disculpe, soy tal persona, necesito que me ayude con esto, esta semana no me conecté, esta semana recién ingresé, nosotros no podemos saber todos los casos de todos los estudiantes, disculpen, porque son demasiados, manejamos algunos cursos, entonces no podemos estar pendientes solo de uno, sino por eso se maneja un grupo general. Pero repito, en los casos especiales se les ha tenido la consideración, se han abierto grupos específicos para que estas personas en WhatsApp, pero lo que tienen que hacer es escribir, mandar un mensajito. Profe, necesito que me ayuden en tal cosa, profe, necesito que me ayuden en tal cosa, y con mucho gusto se les ayuda. ¿Alguna otra aclaración, por favor? Listen, entonces en ese caso, entonces me puede mandar, o sea, para mandar por el grupo, para ver si me manda por el interno, porque yo tengo hasta la semana 8 que dice las teorías sobre la Tierra, de ahí, o sea, aparte de eso había otro cuestionario más, porque Sí, tengo hasta la semana 8 que dice las teorías sobre el origen de la Tierra, o cuál es el, ¿sí está viendo mi pantalla? sí, Ya, aquí en la semana 10 se abrió un nuevo cuestionario. Esto es, la semana pasada se abrió el día martes. Esto tienen plazo hasta el día viernes de la semana que viene para subir este cuestionario número 2, que es la nota sobre la prueba del segundo parcial. Me escribe por claro. interno, por favor, y yo le envío. Me parece que ya Claro, le envié más ya bien. porque la verdad es que no avanzo a usar, no avanzo a usar la plataforma y por eso casi más o menos estaba entrándome y, o sea, más o menos, o sea, me perdía más, o sea, no sabía cómo te sabrán subir las tareas, todo eso. Y de ahí como igual yo se estaba averiguando igual con, o sea, con la anciana, de ahí me dijo que no, usted puede nomás seguir enviando por vía WhatsApp, pero de ahí le digo, de ahí le digo, entonces me toca preguntarles a ver qué siguen mandando de siguientes tareas, porque los otros compañeros sí pueden entrar a la plataforma y ellos ya, o sea, ya entregan los deberes y yo les, o sea, a veces les sé preguntar si tenemos algo más o alguna cosa, a veces como que, como digo, ¿no? A veces no responden y todo eso, la Ya, cuestión. ya, Por ya, eso entonces me ya tocaría es, preguntar en esto, pues para ponerme igual, porque yo tengo hasta la semana 8 que dice la teoría sobre la Tierra, que dice esto. ya, ya. Conmigo, Entonces, me faltan dos cuestionarios más. ya, no se preocupe, escríbame por interno y yo le ayudo. Si es que tiene hasta la Ya, semana 8, en la semana 10 hay un cuestionario que es la nota sobre el segundo parcial. ya Así tiene entonces, que conversar con todos los profesores, tiene que escribirle, profe, soy tal, necesito por favor que me ayude con tal cuestión, con tal cuestión, con tal cuestión. Si es que ya puede, si es que ya está ingresando también a las clases, pues eso es mucho mejor porque ahí usted ya se da cuenta si es que se envía tarea o no se envía tarea. En mi caso, yo les envío cada 2 semanas tarea, no son todas las semanas tarea. En la semana 2 no tuvimos tarea, tuvimos en la semana 4. En la semana 6 no tuvimos tarea, tuvimos en la semana 8 me parece. Y de ahí sí tocó en la semana 10 casi seguido, porque ya debíamos subir una nota de la prueba del segundo parcial y para ello se envió un cuestionario. Nada más. Me manda un mensajito y yo con gusto le envío cuáles son las preguntas
para el cuestionario número 2. Bueno, como les estaba comentando de inicio, el tema del día de hoy es el origen y la evolución de las especies. Ya vimos el video introductorio en donde nos hablaba de 3.800 millones de años que aproximadamente se creó la vida. Como preguntaba José, no podemos decir exactamente una fecha. En realidad esto es un poco subjetivo. Entonces, hay videos en los que dicen 3, 3.500 millones de años, 3.800 millones de años. Son aproximaciones nada más, no podemos dar una fecha exacta. Pero 500 millones de años, eso mismo quería revisar en qué video está, porque no... En el video, como me preguntaba José, aquí está en la semana 10, en la grabación de la teleclase. En el inicio mismo está 3.800 Licenciado, millones de años. disculpe, licenciado, no me coge bien el internet, se me va. Es que como solo estoy con datos. Dígame. Disculpe, no me coge bien el internet porque estoy solo con datos. Ya no hay ningún problema si es que se desconecta o si es que se le entrecorta, no hay problema porque esta teleclase queda grabada. Después, si es que desea, pueden volver a Pero, revisar. ¿la asistencia le ponen ahí o cómo? Sí, no se preocupe, tranquila que la asistencia ya se le toma en cuenta. José, ¿está por ahí? Sí, licenciado, sí. Mire, aquí está, este es el video de la teleclase anterior, grabación de la Sí, teleclase semana 10, sí, 3.800 millones de licenciado, años, dice. sí. Esa es la confusión, porque después más adelante está en lo que usted está dando la clase, y 500 millones, entonces ahí fue No haya, mi duda. no Eso haya sido José, fue, pero con todo, tal vez escuché mal yo, pero sí vi eso de 3.800, sí vi, pero yo puse 500 una respuesta. Ya me jalé. ya, no se preocupe. Si es que yo dije tal vez 500 Usted sí millones de me años escucha, atrás, licenciado. si es que yo dije tal vez 500 millones de años atrás, puede ser el inicio de la especie humana, quizá. Tal vez escuché mal yo, pero pero Dis- No se le escucha a José nada, disculpe, más bien No se le entendió nada. no se le entiende nada. Solo un Bueno, ruido nomás. como yo lo que le quería explicar es que es entre 3.500 millones o 3.800 millones de años atrás lo que se cree que se inició la vida. Quizá usted escuchó mal el 3.500, pero es 3.500 o 3.800 millones, no 500 millones de años. O si no, la otra situación puede ser que yo dije que hace 500 millones de años inició la vida como especie humana. Eso es otra cosa, porque el origen de la vida no inicia con los seres humanos. El origen de la vida, pues, como ya vamos a ver el día de hoy, inicia con una primera célula unicelular y luego de esto empieza la evolución. Tengo que recalcarles e insistirles en este tema, esto es cuestión netamente científica, respetando las creencias religiosas que todos tengan o que alguien tenga más bien. Estas son cuestiones netamente científicas lo que nosotros vemos, ¿sí?
Bueno, el tema del día de hoy es el origen y la evolución de las especies. El objetivo es iniciar el estudio de las principales teorías del origen de las especies y su evolución. Una pequeña introducción es que en la antigua Grecia, pensadores como Anaximandro ya se planteaban el origen de las especies. Muchas veces estas teorías estaban más influidas por las creencias religiosas de la época que basaban en observaciones científicas exhaustivas. Esto, al inicio, pues no se tenía la tecnología, no se tenía tal vez el acceso a todo lo que ahora tenemos para poder estudiar, para poder analizar el origen de la vida. Es por eso que ellos solamente se basaban en observaciones, se basaban en cuestiones religiosas, quizá lo que ellos tenían como información de sus antecesores. Entonces, pero ya existió en la antigua Grecia un pensador llamado Anaximandro, que él ya suponía que todas las especies veníamos o nos originábamos a partir de un mismo ser, ¿sí? Entonces, esto es importante. Luego, tuvieron numerosos problemas e incluso el descrédito de algunos científicos, porque como les repito, en la antigua Grecia no contaban con la tecnología que nosotros contamos el día de hoy, ¿sí? Es muy fácil el día de hoy decir, no, quizá esto estuvo mal, pero más bien hay que reconocer, porque solamente él con observaciones se daba cuenta de esto, ¿sí? ¿Por qué se daba cuenta? Por ejemplo, él pensaba que como todos, por ejemplo, un perro, una vaca, un elefante, un oso, un lobo, etcétera, todos tenían cuatro patas, entonces él veía ciertas similitudes, entonces entre ciertas especies, entonces él pensaba o creía que todos tenían o teníamos un antepasado en común. Entonces, estas tipos de observaciones es con las que él empezó con sus anotaciones, ¿sí? Entonces, más bien, no hay que quitarle crédito porque él empezó a darse cuenta de este tipo de cuestiones sin ninguna otra, otro método más que la observación. Entonces es algo más bien que recalcar. Entonces, luego, después de algún tiempo, la atención se centró en unas nuevas teorías que mencionaban que las especies cambiaban con el pasar del tiempo, es decir, evolucionaban. Evolución, aquí ya entra una palabra muy importante dentro de la creación o del inicio de la vida y de las especies humanas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de evolución, aunque esto ya estaba, imagínense, esto desde la antigua Grecia, la evolución ya estaba planteada como tema, pero quien indagó mucho en este tema, pues es Charles Darwin, que ya vamos a ver más adelante. Aquí dice, ¿cuándo inició la vida? Pues la vida en la Tierra comenzó hace aproximadamente 3.8 millones de años, ¿sí? Entonces, o 3.800 millones de años. Aquí quizá José se confundió un poquito. Les repito nuevamente, no se puede saber una fecha exacta. Son aproximaciones que hace. Unos autores dan entre 3.500 millones de años, otros entre 3.800 millones de años. Entonces, quizá hay un desfase, pero es entre 3.500 y 3.800 millones de años que se cree que inició la vida en la Tierra. Al final del periodo conocido como el bombardeo intenso tardío, perdón. ¿Esto qué era? Pues esto no es más que una lluvia de meteoritos, de cometas que bombardearon a la Tierra. ¿Por qué pasaba esto? Porque en la Tierra primitiva no existía la atmósfera, perdón, como tenemos ahora, ¿sí? Ahora nosotros tenemos una atmósfera que esto nos protege de esta lluvia de meteoritos, de cometas, que antes no existía. Justamente nuestra atmósfera se creó porque al chocar tantos elementos contra la Tierra, pues todos los gases que salían o se desprendían después de estos choques se fueron alrededor de la Tierra y se acumularon como una masa invisible estos gases. Esta es la atmósfera que nos protege al día de hoy. Incluso no sé si es que han visto cada cierto tiempo, bueno, esto sucede cada día, pero ingresan a la Tierra un montón de cometas, de meteoritos, de gran, mediana o pequeña magnitud, y al ingresar a la atmósfera, pues, ¿qué pasa? Se desintegran, porque la atmósfera
es una capa invisible, pero son gases, que esto, ¿qué hace? Pues hace como escudo. Y el momento en el que quieren ingresar, pues los va desmembrando, los va desintegrando, haciendo pedazos. Hay veces que caen a la tierra, pero ya es con menor intensidad que antes. Entonces, cuando no existía la atmósfera que fue creado por estos mismos gases a partir de los choques que hubo con cometas y con meteoritos, existía, cuando no teníamos la atmósfera, pues existió un periodo llamado el bombardeo intenso tardío, ¿sí? Entonces, pero esto mismo nos ayudó para que se cree por los mismos gases la atmósfera que ahora nos protege de todos estos tipos de lluvias de meteoritos. Esto es constante, es durante todo el día, 24 horas al día, todo el año, esta lluvia de meteoritos, pero la atmósfera se creó alrededor de la Tierra para protegernos de esto mismo, ¿sí? Entonces, aquí está quizá la otra confusión que quizá José me escuchó, quizá no, ya voy a volver a revisar, quizá yo me confundí, pero insisto, es entre 3.500 y 3.800 millones de años. Y el fósil más antiguo que nosotros tenemos es de 3.5 millones de años, ¿sí? Entonces, 3.500 millones de años atrás se tiene el primer fósil conocido, ¿sí? No es que el primer fósil conocido pues va a ser con huesos de 4 patas, etcétera, no. Los primeros fósiles pues son quizá de células, como les explicaba, lo que nosotros quizá entendemos o pensamos cómo empezó la vida, pues es que a partir de los gases que, como les explico, chocaban muchos meteoritos, muchas masas externas de la Tierra a la Tierra, empezó esta creación de gases. De estos mismos gases, pues ya se inició con carbono, con hidrógeno, con oxígeno, incluso con metano. No se sabe a ciencia cierta cómo se inició el primer ser vivo. El primer ser vivo no fue un animal o una persona con 4 patas y con raciocinio y que ya caminaba y tenía necesidad de comer. No, el primer ser que se creó en la Tierra, pues es un ser unicelular, ¿sí? El primer ser unicelular. Incluso muchas personas dicen que no fue el primero el que ya sobrevivió, sino puede ser que uno se creó y se volvió a vivir porque la Tierra no prestaba las condiciones para albergar vida. Entonces, esto pasó años, quizá millones de años, hasta que nuevamente se creó una célula unicelular, insisto, la célula primera que se creó en la Tierra fue una célula, perdón, unicelular. ¿Qué es célula unicelular? Pues que no tiene núcleo, que no tiene corteza, es decir, las cuestiones más primitivas. Hasta el día de hoy existen este tipo de células, existen muchas células que son unicelulares, que son cuestiones súper básicas en la Tierra, pero existen. Entonces, la creencia es que en base a los estudios que se ha tenido y a los primeros fósiles que se ha podido descubrir, es que el primer ser vivo en la Tierra, insisto, no fue ningún animal, no fue ninguna persona, sino son microbios o micropartículas unicelulares. Este es el inicio de la vida, que es muy distinto al inicio de la especie humana, ¿sí? Entonces, ahorita estamos hablando generalmente o a nivel vida como nosotros la conocemos. Es decir, una partícula unicelular se creó por la unión de estos gases, quizá con el carbono, con las reacciones químicas que debieron darse en ese momento, ¿sí? A partir del choque. No sabemos si es que la primera célula, por ejemplo, puede ser que se creó aquí mismo en la Tierra o que vino en un asteroide, ¿sí? Esa es otra teoría que se tiene, no se puede saber a ciencia cierta si es que vino en un asteroide y al chocar en la Tierra, pues esta encontró un lugar en el que pudo desarrollarse como la vida, con vida como la conocemos nosotros, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda sobre esto? No sé si es que me estoy haciendo entender. Si tienen dudas, si es que necesitan que vuelva a repetir, con mucho gusto. ¿Estamos claros?
Bueno, continuamos. Las principales teorías pues son las siguientes. Existe la de Lamarck, que se llama Lamarxismo. Existe la de Darwin, que es el darwinismo. Y una corriente que fue después de Darwin, que se llama neodarwinismo, ¿sí? Entonces, proponen la diversidad actual de especies como fruto de cambios sucesivos de especies anteriores. Es lo que les comentaba, todos a partir de una misma célula, luego esta célula unicelular, pues con alguna explosión, algún choque, alguna situación, debió existir algo para que existan las condiciones químicas para que ésta pueda evolucionar ya una célula procariota, ¿sí? Entonces, perdón, era una célula procariota para que evolucione a una célula eucariota, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya tenía núcleo, que ya tenía corteza, y el momento en el que nace una célula que ya tiene núcleo, pues va a partir todo lo que conocemos como vida, ¿sí? El momento en el que nació ya una célula que tenga núcleo, que tenga corteza, es muy posible que ya de esta empezó a evolucionar toda la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como bien habíamos ya creo que visto con ustedes también, la reproducción en células es fácil a partir del mismo núcleo, ¿no es cierto? Entonces esto se llama mitosis. A partir de una célula madre nacen otras células hijas idénticas a la primera. Entonces, esto ya pudo desencadenar en una evolución. No sé si es que se acuerdan de este tema, si es que vimos con ustedes. Bueno, las células procariotas son las que son los más básicos, los elementos más básicos de la vida en la Tierra, ¿sí? Aquí están las bacterias, el dominio arcaea, que me parece que ya vimos con ustedes también, pero bueno, les explico nuevamente. Las células procariotas son las células más básicas en la Tierra, ¿sí? Entonces, estas son unicelulares. ¿Qué quiere decir? Pues que son muy primitivas. Entonces, estas se cree que son las que iniciaron la vida en la Tierra. Luego, estas se transformaron o evolucionaron en eucariotas y a partir de las células eucariotas, como les explicaba, ya con la mitosis o con el desmembramiento también, no tenemos exactamente la información, pero son teorías que se plantean, pues que son teorías, como ya les había explicado, las teorías son según investigaciones, pues son aseveraciones de ciertas personas y si es que tiene algún sustento científico, pues se las estudia. Si es que no, no, son únicamente teorías, no es que así fue, no es que vamos a decir, según Lamarck, así existió, así fue, o según Darwin, así fue y así existió, no. Son solamente teorías que ellos plantean y que se las estudia porque tienen un sustento científico. Entonces, ¿qué nos dice Lamarck? Pues él planteaba que todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores que se originaron a partir de cambios sucesivos. Estos se provocaron por esfuerzos intencionados. Ojo, él habla ya de una intencionalidad. Entonces, para que exista intencionalidad, debe haber sido un ser con una capacidad básica de pensamiento, ¿sí? Porque si es que tiene la intención de crearse o la intención de evolucionar, pues ya estamos hablando de que tiene una capacidad de raciocinio básica, pero ya es una capacidad. Entonces, no se puede quizá aseverar o tampoco se puede descartar, pero él planteaba esto, sí, que las especies vienen de otras especies que tuvieron ya la intención, por decirlo así, de provocar estos cambios o esta evolución, ¿sí? Esto es lo principal que planteaba Lamarck, ¿sí? Que las especies vienen de otras especies que se originaron a partir de cambios sucesivos que se provocaron por esfuerzos intencionados, ¿sí? Entonces, la teoría pues que Lamarck propone
se puede tener quizá como cierta porque no sabemos a ciencia cierta, es súper complicado saber si es verdad, si es que es mentira, pero es algo que nos plantea y que se puede aceptar porque tiene un sustento eh, físico, perdón, tiene un sustento químico, un sustento biológico. Las especies evolucionamos, de eso no hay duda. Ya les había explicado yo en una clase anterior que si es que ustedes tienen dos animalitos, dos gatitos, dos perritos, los que ustedes quieran, y alguno lo crían a la intemperie, es decir, en el patio, afuera, bajo sol, bajo lluvia, y a otro lo crían dentro de la casa, con abrigo, con buena comida, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, el que vive fuera, él va a evolucionar con más pelaje. ¿Por qué? Porque su cuerpo se va a tratar de adaptar al ambiente en el que se está desarrollando, ¿sí? Entonces, el que vive a la intemperie, este va a tratar de desarrollar más pelaje. ¿Por qué? Porque él necesita cubrirse del frío y ese mismo pelaje incluso le puede servir para evitar mucho las quemaduras directas de los rayos del sol. Entonces, pero en cambio, el que vive adentro no va a criar buen pelaje, va a ser susceptible a los rayos solares, etcétera, ¿sí? Entonces, en cuestiones básicas como estas, pues nosotros podemos darnos cuenta que sí, que en realidad los animales en los cuales nosotros estamos incluidos, repito, respetando todas las creencias religiosas que pueden creer que la vida inició de alguna u otra manera, lo que nosotros planteamos es netamente científico. Entonces, en base a la ciencia, pues, se han hecho estudios que nosotros los humanos también somos una evolución de los primates. Entonces, para volver al tema anterior, el animalito que vive a la intemperie no va a desarrollar las mismas capacidades físicas que un animalito que se cría dentro de la casa. Entonces, ahí está un ejemplo clarísimo de que nosotros nos adaptamos y que nosotros evolucionamos según las necesidades, ¿sí? Entonces, si es que el animalito que vive en la parte de fuera de su casa, lo que usted lo cría en la intemperie, en el patio, en el campo, etcétera, este animalito, si es que tiene descendencia, en su ADN, es decir, su descendencia, van a ser ya con estas mismas características, ¿sí? Van a ser con un pelaje grande, van a ser adaptado para el ambiente frío y en etapas de calor, pues protegerse bajo sombra, pero el pelaje también le va a recubrir la piel para que no tenga quemaduras solares, etc. Igualmente, el animalito que vive dentro de casa, pues este animalito va a crear, si es que tiene nuevas crías, si es que tiene nuevos descendientes, pues estos animalitos van a nacer con las mismas capacidades físicas de su antecesor, es decir, con poco pelaje, con poca resistencia a la luz, a los rayos solares, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su ADN, en su información genética, ellos, bueno, cada ser de generación a generación, pues trata de enviar en su información genética, en su ADN, lo mejor o lo que piensa su cuerpo como que les va a servir. Entonces, el animalito que vive dentro de casa, pues él no va a tener o no ha tenido que desarrollar pelaje, sabe que según su estatus de vida o su nivel de vida, pues no es necesario, entonces sus descendencias van a tener estos mismos genes, su ADN va a estar, que no necesitan mucho pelaje, a diferencia del que sí vive a la intemperie, ¿sí? Entonces esto sí está claro, esto sí podemos darnos cuenta según lo que plantea Lamarck, pero él plantea que ya existieron algunos tipos de especies y que de estas evolucionamos. Entonces, a diferencia de lo que nos plantea Darwin, que él cree que nosotros venimos de un solo ser, ¿sí? Como les decía al inicio, desde una célula unicelular, luego evolucionó a una célula ya eucariota, que ya es con núcleo, y empezó a dividirse, y de ahí nació toda la vida en la Tierra. Entonces, él plantea tres principios básicos, que es la variabilidad. Charles Darwin nos plantea tres principios básicos, que es la variabilidad. Dice que las poblaciones de seres vivos
no son uniformes, sino que presentan cierta variabilidad. Esto es muy cierto, esto es algo que ya está comprobado, nosotros mismos podemos comprobar pues que las condiciones o las características físicas de un gato no son las mismas que las características físicas de un perro, solamente viendo en los animales que nosotros tenemos a nuestro alcance. Si nos vamos a la vida silvestre, pues las características del león, del tigre, aunque son parecidos, no son las mismas. Las características del puma, las características del jaguar, las características del lince, no son las mismas, ¿sí? Están dentro de una misma familia que son los felinos, ¿no es cierto? Pero no tienen las mismas características de pelaje, de color, de color de piel, de estructura física, de craneal, son completamente distintas, ¿sí? Entonces, el principal punto de la teoría de Darwin es que la variabilidad existe y esto sí estamos recomprobados. Incluso dentro, Charles Darwin, este es un ejemplo que él siempre ponía que en los piqueros de patas azules que existen en Galápagos, él hizo su investigación o la mayor cantidad de su investigación, él la hizo en las Islas Galápagos, aquí en nuestro país. Entonces, él veía que habían piqueros de patas azules con pico pequeño, corto. Otros piqueros, incluso la misma especie, piqueros de patas azules con el pico corto, piqueros de patas azules con pico largo y piqueros de patas azules con el pico como en forma de U. Entonces, dentro de la misma especie había una variabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decía? Él planteaba que los que tienen el pico corto pues se alimentan en la tierra, como más o menos las gallinas, ¿sí? Raspaban y buscaban su comida en la tierra. Los que tenían el pico un poquito más alargado son los que buscaban dentro de los troncos de los árboles. Por eso es que ellos se adaptaron o evolucionaron a tener un pico más largo porque ellos buscaban las larvas, pero dentro de los troncos de los árboles. O en el mar, pero en las profundidades bajas. Entonces entraban un poquito al mar y ellos cazaban, pero en profundidad leve, ¿sí? Y los que tenían el pico en forma de U, ellos son los que ya volaban, iban y a una profundidad mediana, pues ellos entraban al agua y cazaban sus presas, por eso Dice, es que necesitaban el pico en forma de U. Dígame. ellos evolucionaron según a su necesidad. Ellos Según, evolucionaron según a su necesidad. Entonces. Exactamente, según la necesidad. Entonces, Charles Darwin nos plantea esto, que la evolución depende de la necesidad. Exactamente, muy bien. Entonces, el segundo punto que nos relata Charles Darwin es la adaptación. Esto es un poco lo que yo les hablaba sobre el animalito que vive fuera de casa y el animalito que vive dentro de casa. Pues este mismo ejemplo lo podemos ver a gran escala. El animalito que le tocó en tierra cálida, pues se adaptó a tierra cálida. Entonces, tendrá un pelaje muy corto, tendrá una resistencia corporal para resistir el calor distinta al animalito que vive en zona fría, en zona alta, ¿sí? No podemos hablar de que tienen las mismas capacidades físicas, por ejemplo, un león que vive en la sabana, que vive en África a nivel del mar, ¿no es cierto? Con una llama que vive aquí a 3.000, a 4.000 metros de altura, las capacidades físicas son completamente distintas, pues la llama, las alpacas tienen un pelaje florido, ¿por qué? Porque ellas necesitan cubrirse, ellas necesitan aplacar el frío, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, los animales como el león, pongo nuevamente este ejemplo, pues que vive en la sabana, que vive a nivel del mar y que tiene que resistir temperaturas altísimas de calor, pues él tiene otras capacidades físicas. Entonces, esta es la adaptación que nos dice Darwin. Dice, ante cambios desfavorables, algunos individuos de estas especies presentarán características más adecuadas al nuevo ambiente, es decir, estarán mejores adaptados. No se van a adaptar todos los animales a todos los ambientes. Esto es otra cosa y esto es algo que se hace mal. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la ciudad de Loja que creó un zoológico. Trajeron pingüinos, trajeron
leones, hay jirafas, Se hay murió de la todo. jirafa. Sí, hay jirafas. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que al no estar en su hábitat natural, pues tienen que adaptarse. Y si es que es un animal joven, quizá va a poder adaptarse mejor. Pero si es que traen ya animales que son de una edad avanzada, pues no se van a poder adaptar bien. En Loja hubo el fallecimiento de jirafas, hubo el fallecimiento de leones. La verdad, los pingüinos no me acuerdo cómo está ese tema, pero aunque ellos tratan de ponerles en su ambiente una temperatura acorde a su ambiente natural o a su hábitat natural, pues es muy complicado. Por ejemplo, los pingüinos necesitan estar en lugar frío, con mucha agua, etcétera. Y el león, pues necesita un lugar amplio. El león es un animal que necesita, pues, moverse mucho, correr, trotar. Su estado físico es muy distinto. Entonces, al no prestarles o al no brindarles unas características similares a su entorno natural o a su hábitat natural, si es que es una especie joven o si es que es un animal de corta edad, pues va a tratar o va a poder adaptarse. Pero si es que estamos hablando de que ya es un animal con una edad avanzada, es muy difícil que se logre adaptar. Por eso, insisto, el ejemplo de la ciudad de Loja, que trajo animales de todas las especies, y algunos aguantaron, algunos resistieron y otros no, otros fallecieron. ¿Por qué? Porque no pudieron adaptarse. Este es otro punto que nos hablaba Darwin. Entonces, ya nos abrió de variabilidad, ¿no es cierto? Que las especies evolucionan, como nos dijo, me parece que David, según su necesidad, ¿sí? El segundo punto es que se adaptan, también depende a las características del nuevo ambiente en el que se vayan a desarrollar. Y el tercer punto que él nos dice es la selección natural. ¿Qué es la selección natural? Que quizá es el punto más importante del que habla Darwin. Dice, los individuos mejor adaptados se reproducirán, dejarán descendencia y transmitirán estas características. Entonces, como les hablaba también ya un poquito en el ejemplo del animal que vive fuera de casa y el que vive dentro. El animal va a dejar en su genética, en su información de ADN, va a dejar ciertas características que su cuerpo entendió que le favorecen para poderse adaptar y desarrollar. ¿Sí? Esta es la selección natural. Entonces, un animal puede quizá sufrir, ¿no es cierto? Pero se va a adaptar, ¿sí? Su variabilidad genética, su información ya va a ir en su ADN para que su descendencia, pues, nazca ya con estas características favorables para poderse desarrollar en cierto ambiente, ¿sí? Entonces, estos tres puntos importantísimos de la teoría de Darwin, ¿no es cierto? Él nos habla de variabilidad, las especies evolucionan según su necesidad. Adaptación, deben adaptarse a los cambios para los nuevos ambientes en los que deban desarrollarse. Y la selección natural es que los mejores adaptados en su descendencia transmitirán ya estas características para poderse desarrollar. ¿Alguna duda, pregunta, algo que aportar hasta aquí, por favor? Bueno, continuamos. El neodarwinismo, esto es ya después, cuando Darwin falleció, pues se plantearon, o más bien completaron la teoría que él planteaba, ¿sí? Entonces, en 1918 años después de la muerte de Darwin, se descubrieron los trabajos de Mendel. Este es otro científico, otro gran aporte del siglo anterior. Este hecho, junto con los avances en los conocimientos sobre la reproducción celular, determinó el inicio del auge de la genética. Ojo, en 1900 ya empezamos a hablar de genética. Pues, ¿qué es genética? Es la información que nosotros en nuestra sangre, en nuestro ADN, enviamos de generación en generación. Entonces ya empezamos a hablar de genética, que es una palabrita que es muy importante, que esta ya nos ayuda a certificar lo que nos hablaba Darwin, ¿sí? Que en los genes, en nuestra descendencia, pues en la información genética, va toda la información para que los individuos o nuestras nuevas descendencias sean mejor adaptados al ambiente en que les toque desarrollarse, ¿sí?
Los conocimientos en genética fueron claves para solucionar las interrogantes que planteaba la teoría de Darwin. Entonces, se complementó con los estudios de Mendel sobre la genética, se complementó las teorías de Darwin, ¿sí? Entonces, explico nuevamente, ¿qué es la genética? Pues la genética ya nos habla sobre la información que nosotros enviamos en nuestro ADN a nuestros descendientes. ¿Sí? Sí me están escuchando, ¿no es cierto? Sí, le dice. Perfecto. Entonces, ¿qué nos Sí, habla? licenciado. Ya, gracias. Ya hablamos hace ratito. Sí, ya lo escuchamos. Los que tienen el micrófono abierto, por favor. Ya hablamos de la primera teoría que nos hablaba Lamarck. ¿Qué nos plantea Lamarck? Que las especies nuevas vienen de especies anteriores. En resumen, ¿sí? Que ya existieron unas especies anteriores y que a partir de estas nacieron las nuevas especies. En cambio, Darwin, ¿qué nos plantea? Que a partir de una sola especie todos evolucionamos y que cada especie tuvo puntos favorables, es decir, una variabilidad dependiendo de sus necesidades, una adaptación dependiendo de sus necesidades, y con la selección natural es que en el ADN, bueno, en la él no hablaba todavía de ADN, él hablaba que en la descendencia se transmitían estas características. Fue según los estudios de Mendel que en 1900 ya con la muerte de Darwin, pues se empezó a unir, por decir así, los estudios de Darwin, los estudios de Mendel, y se llegó a la conclusión de que efectivamente esto es posible debido a que ya hubieron los primeros indicios o los primeros estudios sobre la genética. ¿Qué es la genética? La genética es la información que va en nuestros genes de generación en generación, de descendencia en descendencia, con una información de ADN específica, dependiendo a nuestras necesidades. Entonces, los nuevos seres ya nacen con estas características o con estas capacidades para adaptarse al lugar en el que tengan que desenvolverse, ¿sí? Eso es la genética, de eso nos habla la genética. Perdón. Entonces, en la década de 1930 y 1940, diversos científicos incorporaron los conocimientos sobre genética a sus estudios y elaboraron la denominada teoría neodarwinista o teoría sintética, ¿sí? Ellos tomaron como base la teoría de Darwin, que les expliqué hace ratito, que decía sobre la variabilidad y la herencia, etcétera, y ampliaron esta teoría aplicando los descubrimientos en biología, que nos da 3 apartados también. La mutación, ojo con esto, aquí ya aparece otra palabrita que es muy importante. La mutación es un cambio permanente en el ADN, ¿sí? Es decir, cuando existe mutación, ya no hay regreso, ya no hay retorno, ¿sí? Entonces, ¿en dónde podemos ver mutación? Pues existen tigres u osos, más bien. Existen osos polares, existen osos grises, existen osos pandas, incluso aquí tenemos el oso de anteojos en el Ecuador, ¿sí? Entonces, aunque estos osos vienen de un mismo antepasado oso, luego que este antepasado oso vino de un primer ser, ¿no es cierto? Este primer ser, de un primer ser empezaron a evolucionar a todos, ¿sí? A otras especies, pero hablemos únicamente ya de la especie como osos, pues osos existen dependiendo de muchas características, pues el oso polar tiene unas características específicas para poderse adaptar al frío de los polos, ¿sí? Entonces, su alimentación es otra, su capacidad de resistencia al frío es otra. El oso de anteojos también, en nuestro país, si es que hablamos del oso de anteojos, pues él está aclimatado a la altura, en cambio. ¿Cuál es la diferencia? El oso de anteojos y el oso polar, ambos están acostumbrados al frío, ¿sí? Pero el frío que hay en los polos no es el mismo frío que existe aquí en los Andes, ¿no es cierto?
La altura es completamente distinta. Entonces, la capacidad de respiración que debe tener el oso de anteojos es muy distinta a la capacidad de respiración que tiene el oso polar. Ambos están adaptados al frío, pero el oso de anteojos tiene una capacidad pulmonar muy distinta por respiración o por aprender o por tener que respirar a la altura de 3.000, de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En cambio, el oso polar no está acostumbrado, no va a tener una fuerza pulmonar parecida o igual a la del oso de anteojos, porque el frío, aunque es igual en el Polo Norte, quizás sean los fríos un poco más fuertes, ¿no es cierto? Pero la capacidad pulmonar para poder respirar a la altura de 4.000 metros y al nivel del mar no va a ser la misma, ¿sí? Entonces, existe el oso gris, pues el oso gris existe en cambio en zonas templadas. También suele vivir en zonas tropicales, no va a tener la misma capacidad pulmonar que tiene el oso de anteojos y no va a tener la misma resistencia al frío que tiene el oso polar, ¿sí? Entonces, esto es una mutación. A partir de un mismo oso, empezaron a mutar a los otros osos dependiendo de las capacidades o de las características del ambiente en el que les toca desarrollarse. Pero de esta mutación ya no hay un regreso, ¿sí? Cuando existe una mutación es permanente porque en su información de ADN ya están estas capacidades específicas dentro de los genes, entonces ya no puede haber un retroceso, ¿sí? Esta es la primera, el primer literal de la teoría que nos plantean sobre el neodarwinismo o la teoría sintética, ¿sí? El segundo punto es que el número de individuos de la población de una determinada especie no puede crecer hasta el infinito, ya que los recursos de ambiente donde viven son limitados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es que no... A ver, ¿con qué podemos explicar? ¿Por qué no vivimos llenos de leones y de tigres y de monos y de todo? Porque ellos como sociedad, hablemoslo como sociedad de monos, como sociedad de leones y como sociedad de tigres, pues ellos se desarrollan o viven dentro de un ambiente, ¿no es cierto? Me parece que en ustedes también ya vimos los tipos de ambientes, entonces cada animal se adapta a un ambiente, pero este ambiente tiene un límite, ¿sí? O sea, no es que bueno, los leones viven en la sabana y ellos se van a procrear y después de la sabana van a empezar a salir y van a ir hasta los polos y van a venir acá a Latinoamérica porque van a seguir reproduciéndose. No, lamentablemente esto no es posible. ¿Por qué? Porque ellos tienen que adaptarse a una zona específica. Si ellos salen de su zona, va a ser muy difícil que puedan vivir, que puedan adaptarse por muchas circunstancias. Ahora ya no hablamos solamente de circunstancias naturales, ¿sí? Sino principalmente por la existencia del hombre, ¿sí? Nosotros tenemos en las ciudades, pues, prácticamente un 10% en el mejor de los casos de zona floral o floreste, ¿sí? Entonces, ellos lo que primeramente necesitan, pues, es que exista campo, que exista árboles, que exista esto. Entonces, ellos no se van a adaptar. Por eso es que en las ciudades es muy improbable, no imposible, pero muy improbable ver animales peligrosos, ¿sí? En los países de África se ve bastante, pero porque son cercanos las ciudades a la sabana, cercanas a los lugares donde viven, donde todavía existe mucha vida silvestre. Es súper raro, pero aquí no, aquí en esta semana o en la semana anterior en Guayaquil nomás hubo un caso de que había una tremenda culebra que andaba por el centro de la ciudad, andaba perdida por el centro de la ciudad. Pero son casos muy puntuales, muy específicos y raros. Esto no se va a dar mucho. Entonces, por ejemplo, imagínense que las culebras pudieran adaptarse a la vida que existe en la ciudad, pues sería un caos porque ya no solamente van a estar en los manglares, ya no van a estar solamente en el campo, en el bosque, sino ya van a venir a la ciudad y se complicaría. Entonces,
¿Por qué no existe una cantidad abrupta, por decirlo así, o una cantidad ilimitada de individuos de cierta especie? Porque ellos nacen, se reproducen y quizá mueren dentro de su propio hábitat, dentro de su ambiente específico, ¿sí? Ellos desarrollaron, como ya habíamos visto, las capacidades para o las características para vivir dentro de este entorno. Ya fuera de ese entorno se les complica mucho, insisto, por cuestiones naturales y por cuestiones ya de mano del hombre, ¿sí? Entonces ya es muy difícil que éstas se crezcan o se reproduzcan hasta niveles que no imaginemos, porque no van a poder sobrevivir. Entonces, esta es la principal razón por la que los animales no se reproducen infinitamente, ¿sí? Y el tercer apartado nos habla de la deriva genética, es esto, que es el cambio de proporción en un alelo de una generación a otra. Puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente, es decir, sin que este carácter represente una ventaja aparente y sin que haya variado las condiciones del entorno en el que se vive. Por ejemplo, ¿qué hablamos de esto? Cuando hay la deriva genética, ¿qué pasa? Hablemos que los monos no siempre ellos supieron andar por los árboles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ellos vivían primero, eran igual que una ardilla, igual que un león, que andaban, caminaban en el piso, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Ellos a ser débiles, el mono a ser débil, no se va a enfrentar, por ejemplo, a pelear con un oso, no se va a poner a pelear con un león, no se va a poner a pelear con un tigre, porque lleva las de perder el mono. Entonces, al mono, ¿qué le tocó? Aprendió a subirse a los árboles, aprendió a trepar a los árboles por supervivencia. Primero, para evitar los depredadores y segundo, para alcanzar la comida que los animales que iban por el piso no alcanzaban. Entonces, esto es deriva genética, esto es una característica que representa una ventaja, ¿sí? Aparente, ¿sí? Y que ha variado las condiciones del entorno en el que vive. El mono no se adaptó para irse a vivir en otro entorno, ¿no es cierto? ¿Sí? No sé si es que me explico. Ellos se evolucionaron, aunque van a vivir dentro del mismo entorno, pero ellos evolucionaron otras capacidades de trepar y de vivir en los árboles, aunque es dentro de su mismo ecosistema, pero ellos se adaptaron a vivir en los árboles, a hacer su vida en los árboles, comer en los árboles, vivir en los árboles. ¿Por qué? Primero, por buscar comida y segundo, por evitar los depredadores. No sé si es que se entiende esta parte. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, existen variaciones que nosotros debemos desarrollar o que las especies han tenido que desarrollar porque les tocó cambiarse, ¿no es cierto?, de un entorno a otro. Y hay otras como esta última, que es la deriva genética, que aunque es para vivir en su mismo entorno, se adapta a otras cosas, como el mono se adaptó a vivir en los árboles por alcanzar comida, que no alcanzan todos los animales, y por supervivencia para evitar los depredadores. Entonces, con todo esto que hemos estudiado el día de hoy, pues nos podemos dar cuenta que existe una base científica para nosotros poder estudiarla, ¿no es cierto? Insisto nuevamente, es muy importante recalcar esto. Respetando las creencias religiosas que todos podamos tener, nosotros analizamos esto porque tiene una base científica, ¿sí? Esto es comprobado científicamente, ya el ADN se estudia, las genéticas se estudia, lo que nos hablaban en el video que tenemos nosotros, una similitud genética con los chimpancés del 99.5% es altísima. Entonces, solamente un 0.5% cambia y es un gran cambio porque nosotros tenemos ya pensamiento, tenemos conciencia, tenemos capacidad de evolución quizá más rápida. Nosotros hemos tenido quizá otro tipo de capacidad de evolución. Nosotros, bueno, los seres humanos o nuestros antepasados crearon la ropa, la comunicación verbal, crearon la comunicación escrita. Entonces, nosotros hemos evolucionado absolutamente de otra manera, ¿sí? Entonces,
Hemos iniciado el día de hoy el estudio de las principales teorías de la creación o el origen de las especies y su evolución. Socializamos, conversamos sobre pensamientos y creencias, ¿sí? Sobre este tema central. Ahora vamos para culminar a ver un videíto porque esto vamos a ver ya en la siguiente clase, la evolución de los seres humanos, ¿sí? Pero es importante que nosotros ya tengamos en cuenta esto, por favor. Déjenme ver si se reproduce aquí, si no nos tocará reproducir desde el YouTube. A veces la plataforma se... Permítanme acá. Ya lo pongo desde el inicio, denme un minutito, por favor. Hasta mientras, preguntas, dudas sobre el tema del día de hoy. Perfecto. Creo que estamos claros, gracias. Los que no, los que quieran, pueden volver a revisar la grabación de la clase. Ya saben, al final se sube la grabación. Pueden volver a revisar los videos, pueden volver a ver la presentación de la clase sin ningún problema. Los que no tengan acceso, repito, al cuestionario de la semana 10 me escriben por interno y yo les mando las preguntas para que puedan responder. Vamos a poner atención a este video, por favor. ¿Sabías que los humanos como tú y como yo, hace millones de años evolucionamos de los simios? Es una muy interesante historia, así que no te despegues y aprende cómo pasamos de ser primates a humanos. Bienvenidos a Mundo Divertido de Niños. Hola amiguitos, los seres humanos hemos pasado por un proceso de evolución fascinante que comenzó hace más de 6 millones de años y consistió en una serie de etapas y cambios desde nuestros ancestros más antiguos hasta lo que somos en la actualidad. Todo este proceso evolutivo es conocido como la homonización. Y gracias a estas transformaciones, nuestra especie se diferenció de todas las demás en nuestro planeta Tierra. Aprendamos cada una de estas etapas de los seres humanos. Todo inició con una población de primates del noreste de África. Se dividió en dos tipos que evolucionaron de manera independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles, mientras que el otro migró a la llanura. Los que migraron a la llanura aprendieron a pararse sobre sus patas anteriores, liberando así las posteriores, que vendrían a convertirse luego en manos. Este grupo de primates son los Australopithecus. Iniciaron la recolección de frutos y empezaron a cazar. Luego, debido a factores como el clima, nuestro ancestro, el Australopithecus, evolucionó en el Homo habilis. Este creó instrumentos para su supervivencia y tenía nuevas habilidades, como caminar derecho y la fabricación de utensilios de piedra. Además, su cerebro era 2 veces más grande que el del Australopithecus. Le siguió en la evolución el Homo erectus, el cual se conoce como el primero en salir del continente africano hacia Asia. Este tenía más capacidad que el Homo habilis, pues fabricaban instrumentos de piedra más complejos y cubrían su cuerpo con pieles de animales. Se caracterizaban por caminar erguidos todo el tiempo y, lo más importante, descubrieron el fuego. Además, con ellos se inició la convivencia social, pues se juntaban en grupos para poder sobrevivir. Homo neanderthalensis. Estos se habían adaptado al frío, crearon muchas herramientas y fabricaban abrigos y armas con huesos de animales. Y así nos vamos acercando al final, con la llegada del Homo sapiens, también conocido como el hombre moderno. Se extendió por toda la Tierra, dejando variados instrumentos de piedra,
hueso y marfil. Desarrolló la pintura y la escultura. ¿Y sabían que la principal característica del hombre moderno, comparado con sus antepasados, era su cerebro bien desarrollado? Lo que les permitió crear, inventar, aprender, además de mejorar la manera como se comunicaban con otros a través del habla. Y finalmente llegamos a la última etapa evolutiva, la del hombre actual. Es decir, el humano físicamente moderno, que desarrolló su manera de pensar y mejoró sus capacidades. ¡Wow! ¿Quién hubiese pensado? Antes éramos como los monos y ahora somos los seres más extraordinarios e inteligentes del planeta. La evolución es fantástica. Gracias por ver mi video. Suscríbete para que nunca pase. Sí, entonces empezamos, aunque ya el día de hoy hemos visto pues lo que es el inicio de la vida como tal en la Tierra. La semana que viene, en 15 días, perdón, en las clases que vienen, ya veremos cuál ha sido el origen y la evolución de la especie humana, que es absolutamente distinta, ¿sí? Cuando hablamos de vida, pues hablamos de la vida en general. Esto empezó con una microbacteria, un elemento unicelular, y que de este descendemos todos, animales, plantas, seres humanos, etcétera. Esto como vida, ¿no es cierto? Pero ya la siguiente clase pues veremos el inicio de la raza humana o de los seres humanos como tal. Entonces ya dejaremos un poquito de lado lo que es animales, plantas y la vida en general y nos centraremos en los seres humanos, ¿sí? Eh, si existe alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto tenemos 2 minutitos. Si no, los podemos dejar ahí para que puedan preparar la siguiente clase. Licenciado, Diga. pero la de que descendemos de los monos es una teoría, ¿no? Sí, sí, netamente Una teoría, o sea, no es teoría que, nomás, no es. a ver, eh, existen pruebas que nosotros tenemos en el ADN. Si es que usted coge un chimpancé y le saca sangre y se saca sangre usted y hace una comparación de genética de ADN, va a salir, como nos decía en el primer video, 99.5 de coincidencia, ¿sí? El 0.5% es el que nos diferencia. Entonces, se han encontrado vestigios, osamentas o huesos, como quieran llamarlo, de primates, que también ahora existe una prueba que se llama carbono 14. En base a la carbono 14, pues se puede dar cuenta el tiempo, hace cuánto tiempo existió, y también si es que está en buenas condiciones, pues se puede sacar ADN. Y tiene las mismas características de ADN que los monos actuales y que nosotros. Entonces, podemos hablar que sí, nosotros hemos evolucionado de un animal primitivo. Ya no es tan teoría, sino ya es algo certificado científicamente. Gracias. Sí, sí. O sea, yo hablo, insisto, de lo que se puede explicar científicamente, respetando las creencias religiosas, porque yo sé que existe la teoría de la creación, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, etcétera, sí, pero nosotros nos centramos específicamente en lo que se puede comprobar científicamente, ¿sí? Gracias. Bueno, estamos 8:30. Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Esta es la semana 12. Los que puedan, los que quieran, pueden revisar la teleclase, queda grabada al final de cada semana. Está el enlace. Pueden revisar los videos, pueden revisar nuevamente las presentaciones de las clases sin ningún problema. Quienes no tengan acceso a la plataforma aún pueden escribirme por interno para mandarles el cuestionario que es sobre la semana 10, que es la calificación por el segundo parcial. Hemos terminado la semana anterior el segundo parcial, esta semana estamos iniciando el tercer parcial ya. Entonces, que tengan buen resto del día, buen fin de semana. Listen, Dígame. entonces ahorita solo tengo que igualarme de la semana 10 y de la semana 12 o solo de la 10 nomás. Semana 12 no tenemos ningún deber.
De aquí tendremos en la semana 14. De la Entonces solo semana de la 10, semana, entonces solo de la semana 10 nomás, entonces me toca igual. el cuestionario, sí. Me escribe por Ya, el entonces, interno, ya le envío las preguntas. ya le escribo al Ya, interno o ya me manda, como ya estamos hablando, ya me manda cuestiones para yo poder resolver igual. ya, listo. Que Ya, tengan muchas buen gracias. fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Lucía, igualmente para usted. Gracias a ustedes. Que tengan buen día.